Audiencia, un saludo muy cordial y afectuoso para todos ustedes. Ecuador en vivo les da la bienvenida. Les recuerdo a ustedes que este segmento, uno de los segmentos a mi cargo, se replica a 7 u 8 estaciones radiales y televisivas del país ecuatoriano y evidentemente sale de manera privilegiada a todo el mundo, de cara al futuro. Vivimos un mundo como nunca antes. Yo no tengo memoria de un mundo tan conflictivo, tan complejo, tan sin soluciones a la vista como el que tenemos hoy en día. Y para tratar de entenderlo, he invitado a un ilustre, y lo pongo en aumentativo, ilustrísimo embajador ecuatoriano, probablemente el diplomático de mayor rango y prestigio de los últimos 40 años en el servicio exterior. Canciller de la República hasta hace un par de semanas, pero no vamos a hablar de ello. Trataremos con Luis Gallegos Chiriboga del tema de qué le pasa al mundo y a dónde vamos, como planeta, como varios poderes, como un mundo multidimensional. Con Luis fuimos compañeros de la universidad, somos amigos entrañables y no vamos a ocultar esa relación. Doctor Luis Gallegos, te doy una cordial bienvenida y te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Para mí es un honor, Marcelo, muchísimas gracias. He tenido verdaderamente el privilegio esta es la tercera entrevista que nos encontramos y ha sido una experiencia singular, muy emotiva, pero además de un gran contexto y profundidad por los temas que tú tan acertadamente has traído a la mesa. Yo creo que son momentos de reflexión para la humanidad, ¿no? Son momentos en los cuales tenemos que hacer acopio de las experiencias de la historia, pero al mismo tiempo de una visión de futuro, porque el mundo presenta unos retos jamás esperados por nosotros y que representan también para cada ser humano una nueva vivencia en un mundo totalmente distinto. Luis Gallegos, no creo yo que no podemos entender lo que nos pasa ahora o lo que vendrá si no nos remontamos a 20, 21 años atrás, aproximadamente. Tú eras muy jovencito, no sé dónde, en qué país estabas, ya eras embajador del Ecuador, cuando en 1989, 90, 91, el mundo se dislocó, dejó de ser bipolar, desapareció la Unión Soviética, el mundo comunista, y su contradictor, el mundo occidental o liberal. Todos nos imaginábamos que iba a venir la paz, el sosiego, la serenidad. Y no, pues surgieron varias polaridades. Estados Unidos, la Unión Europea, China en eclosión, Rusia, que nunca ha dejado de ser pues un gran jugador en el concierto internacional, y el tercer mundo, la periferia. ¿Te imaginaste que con el colapso del comunismo, el socialismo y la Unión Soviética iban a multiplicarse los problemas, Luis? Marcelo, conversábamos en el segundo segmento de la entrevista, en la segunda parte, que tu pregunta respecto a dónde estaba, del 85 al 89 yo serví como jefe de misión de la Embajada del Ecuador en Bulgaria, tras la cortina de hierro. Yo te contaba que asistí el 1 de mayo a un desfile en Moscú, en donde vi los proyectiles nucleares, los bombarderos nucleares, que eran la demostración del poderío militar de la Unión Soviética. Si me hubieras preguntado en ese momento qué pensaba, yo hubiera dicho la bipolaridad, la confrontación de las dos alianzas militares y políticas y económicas iban a perdurar durante toda mi vida. Para finales del 89 se desmoronaba el muro de Berlín. La perestroika, el glasnost había cambiado profundamente a la Unión Soviética, y hoy en día, 20 años después, tú ves la democratización del este europeo en una increíble experiencia de países que forman ahora parte de la Unión Europea y de la Alianza del Pacífico Norte,
la OTAN, y al mismo tiempo tú ves un cambio diametral. Yo he estado en Moscú viendo un Moscú totalmente distinto al Moscú de entonces. También viendo el hecho de que esos países se incorporaron a una economía mundial en donde el Ecuador los tiene también como socios viables en temas económicos, comerciales y políticos. Yo creo que nadie podía visorar la implosión del sistema comunista socialista. Han perdurado los sistemas, o sea, hay países que mantienen todavía un sistema de ese tipo, pero la gran mayoría ha buscado una democratización, la universalización de sus variables internas, y hoy el mundo es muy distinto. Esa bipolaridad se cambió en un multilateralismo multifacético, en donde otros actores que tú acabas de mencionar, como la China es un jugador importante, seguramente ya la segunda economía mundial, en donde las diferencias eran sustanciales con la China de hace 20 años. La China hace 20 años comenzaba la liberación de los sistemas económicos bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, y yo soy convencido de que ese tipo de mecanismos en los cuales hay un ejemplar comportamiento de una asociación público-privada, porque no le puedes explicar de otra manera. La rigidez del comunismo permitía la estatización de todo, pero la China encontró un modelo de crecimiento económico que mezcla ambas cosas y se ha convertido en la segunda potencia mundial. Un mercado para nuestros productos de primera importancia. Y al mismo tiempo, tú tienes una Unión Europea revitalizada pese al Brexit, que representa también un socio importante en el mundo entero. Y para el Ecuador, el único grupo con el cual tenemos un tratado de asociación que permite que nuestros productos entren con cero gravamen a la Unión Europea. Y en estos 2 últimos años hemos terminado las negociaciones con EFTA. Por lo tanto, los 50 países que representan el conjunto europeo son para nosotros un mercado importante, socios estratégicos y políticos que comparten con nosotros las visiones de democracia, libertades, derechos humanos. Pero hay un mundo mucho más grande, allende los mares, que el Ecuador no ha tenido cómo involucrarse. La asociación económica más grande en este momento es el pacto suscrito hace un mes de los países asiáticos que representan miles de millones de personas. Nosotros tenemos que tratar de venderles nuestros productos a ese mercado, porque somos países ribereños del Pacífico y podríamos hacerlo representando un bienestar para el pueblo ecuatoriano. Yo te decía que yo sostengo que la única manera de salir de la pobreza aberrante, de esa nuclearización de la pobreza en la Sierra Central y en otras partes del Ecuador, es generando trabajo mediante la exportación de nuestros productos en un país de una fertilidad inigualable. El Ecuador tiene las virtudes geográficas, la capacidad humana, la capacidad tecnológica para ser uno de los países exportadores a esos mercados, y además aprender también de las tecnologías modernas en un sistema de cambio climático que viene a alterar los presupuestos básicos del sistema de producción y vida del planeta. Luis, es exacto lo que tú dices, con una explicación muy didáctica. Sabemos por experiencia, por visualización objetiva, que los países que guardan todavía son 5 o 6, son Laos, Vietnam, Corea del Norte, Nicaragua, de alguna manera Bolivia, Cuba, Venezuela y algún otro en el África. Es una minoría de países cuyo régimen político no les permite una integración como la que estás describiendo, un vínculo, ¿no es cierto?, con los gigantes del comercio, de la tecnología, de la producción. No les permiten, viven todavía en un aislamiento muy peligroso que probablemente anuncie a la larga una extinción. Dicho esto, la pregunta que te hago es,
Se necesita en nuestros países, como Ecuador, como los países latinoamericanos, regímenes políticos que entiendan la integración, la globalización, el vínculo comercial, tecnológico, productivo. ¿Qué tipo de régimen político es el más adecuado y el más apto para insertarnos los ecuatorianos en el mundo? Marcelo, la verdad es que en un análisis de cómo ocurre una secuencia de interrelaciones, la internacionalización de las variables externas, esta es una jerga diplomática, obviamente, de un internacionalista. Nosotros tenemos unas realidades inherentes a nuestro país, a nuestra situación histórica en este momento, que demanda que nuestras realidades, las variables internas, sean internacionalizadas en el contexto de nuestros intereses y buscando fundamentalmente defender esos intereses, aprovechar nuestras ventajas comparativas e incursionar en el mercado internacional. Y no lo digo porque es el Ecuador solo, sino que esto es una rivalidad positiva y muchas veces convertida en negativa. Nosotros tenemos que competir con nuestros vecinos. Ellos producen los mismos productos nuestros. Nosotros tenemos que tratar de competir con países africanos del cinturón del equinoccio, que absolutamente están en el mismo ambiente climático y cuyos productos tenemos que competir en el mundo. Yo me acuerdo que en las épocas pretéritas nosotros prácticamente no comerciábamos con Colombia y Perú. Fue necesario crear la comunidad andina y las estructuras que se generaron en cultura, en educación, en salud, en parlamentos andinos, para generar una estructura que nos permita hoy que los socios Colombia y Perú sean de los más importantes para nuestro vivir diario y nacional. Nosotros tenemos como socios viables a Colombia, a Perú, a Chile. Nosotros tenemos que ver que ellos durante 20 años han suscrito convenios con todos los países del mundo. Yo te ejemplificaba y te vuelvo a decir, cuando el banano ecuatoriano tiene que ingresar a un país asiático pagando 30% de arancel, se vuelve poco competitivo o imposible de competir con banano que viene de Centroamérica y otros países. Nosotros no podemos dejar de buscar soluciones que nos permitan que el acceso a mercado en igualdad de condiciones, porque si no vamos a afectar gravemente. Para ello, ¿qué necesitamos? Una alianza público-privada, un Ecuador compañía anónima, una visión de futuro de nuestros hijos y nuestros nietos que permita que el Ecuador, como entidad nacional, pueda sobrevivir los embates de esa rivalidad y no se quede aislado, porque muchos de los regímenes legales internos del Ecuador, por X circunstancias históricas y razonadas, y razones jurídicas, impide que el Ecuador acceda a esto. Las decisiones de impedir que haya tratados bilaterales de inversión, que tengamos problemas con el acceso a mercado y seguridad jurídica para que haya mayor flujo de inversión extranjera, este tipo de cosas pone en riesgo no solamente la economía del Ecuador, sino el sistema de la dolarización. Nosotros tenemos que buscar solucionar estos problemas con inteligencia estratégica, viendo un mundo no de los 4 años que vienen con un nuevo presidente, sino viendo más allá de 20, 25 años, calculando y haciendo lo mismo que hacen los americanos, los europeos, un mundo del 2050. ¿Dónde estará el mundo y dónde estaremos nosotros inmersos en los retos que tiene el mundo para nosotros hacia el 2050? Correcto, Luis. Bueno, para pasar a otro tema, quiero recordar simplemente como una suerte de elemento adicional a lo que acabamos de escuchar al embajador Luis Gallegos Chiriboga, que países como Laos, Vietnam, Cuba, Venezuela y equivalentes no producen nada, no exportan nada, salvo la idea anacrónica de su revolución, e importan todo. Increíblemente, Venezuela, país con las mayores reservas hidrocarburíficas del mundo, importa este momento hidrocarburo para procesarlo y derivados.
no exportan ni importan nada, es una situación de autarquía aislacionista terrible, no podemos caer en eso, ni de broma. Luis, el capítulo que viene es realmente un campo minado. Yo quisiera que no se me tache por parte de la audiencia de catastrofista, pero el panorama que veo me produce al menos serias dudas, brumas. No podemos salir, no hemos podido salir de la crisis del 2008, crisis mundial, crisis del sistema financiero, del crédito, de la liquidez, crisis monetaria, crisis de inversión inclusive, una especie de sacudirnos de la globalización y empezar otra vez a esos anacronismos nacionalistas. Es decir, no podemos salir de eso y encima nos cae una pandemia que tiene un año ya de haberse instalado en el mundo y que no se irá para el mundo, digo, en 2 o 3 años más. En ese sentido, recuerdo las palabras de Henry Kissinger: nada después del coronavirus será igual. Y se me ocurre que es el fin de una estructura económica, el fin de un sistema y el advenimiento de una nueva situación muy, muy difícil de alcanzar, muy dolorosa, muy sufrida, pero eso es lo que veo. Y te puedo concluir con una sola palabra: nunca el mundo ha vivido una incertidumbre más grande. ¿Qué dirías tú al respecto, Luis? Mira, Marcelo, yo creo que la pandemia ha traído una circunstancia que representa la mayor crisis internacional del planeta, que involucra a todos los países del mundo, sin excepción alguna. La internacionalización, la globalización, el transporte aéreo al cual estábamos acostumbrados, se ha visto prácticamente que es la ruta del contagio. Por lo tanto, el sector de servicios y turismo, los encierros masivos en la ciudad. Hoy en día ya habían alertas de nuevos encierros en Europa, porque no alcanzamos a detener la expansión del contagio y la muerte. Aquí no estamos jugando a un eufemismo de que te vas a enfermar, te vas a una cama. No hay cama. No hay respiradores en el mundo suficientes para la población. El virus está mutando. La esperanza de las vacunas que nosotros hemos negociado, yo te digo por experiencia personal, porque yo como Cancillería, al mando de la Cancillería, negociamos las 20 millones de dosis que el Ecuador tiene hoy, con laboratorios como Pfizer, con AstraZeneca, con la China, con Sinovac. Yo he hablado con los rusos, he hablado con todo el mundo, con la India, porque es necesario ampliar la base de la lucha contra el COVID, sin importar las razones ideológicas, sino hacer como en la practicidad manda. Si esta vacuna sirve, lo utilizamos. Y los chilenos nos acaban de dar, por gestiones mías, 20,000 dosis de COVID. Sinovac, que tiene una eficiencia del 95%. Yo creo, Marcelo, que los grandes dilemas que vamos a enfrentar como seres humanos son la superación de esto que tú muy acertadamente dices, 2, 3, 4 años. El día de hoy el New York Times trae una historia que habla de que 67 países aún no tienen una dosis de vacuna. Ni una sola. Ni una sola. No han vacunado ni a un solo de sus ciudadanos. Yo ordené que en el Consejo de Derechos Humanos del Ecuador presente una resolución al Consejo de Derechos Humanos, un proyecto de resolución que está siendo analizado para impedir que los países desarrollados pongan cortapisas al acceso, porque ellos invirtieron en esas vacunas, pero al mismo tiempo están potencialmente poniendo e impidiendo la exportación de esas vacunas. Eso no se puede permitir porque las contrataciones que hicimos tienen que ser respetadas. Esos laboratorios tienen que cumplir. Pero se necesita 15,000 millones de vacunas. Se necesita 2 vacunas por persona. Y no alcanzan a producir esto
en un año. O sea, el creer que esos laboratorios, por más inversión que haya, puedan producir ese monto de vacunas, es poco realista. Para nosotros, el tema de las 20 millones de vacunas, vacunamos a 10 millones de ecuatorianos. Nos faltan todavía 7 millones adicionales, que tú puedes decir que ya se han contagiado de COVID, o puedes decir que son niños, pues, pero en realidad, si no paramos la mutación de las variables de las cepas ecuatorianas, porque nosotros tenemos cepas ecuatorianas, y esto tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando del impacto de la economía global. El impacto de la economía global es que ahora no hay viajes de Europa. Europa está cerrada inclusive para ellos mismos, o sea, no puedes ir de un país a otro. Tendremos que generar un tipo de pasaporte de vacuna como el que teníamos para la fiebre amarilla. ¿Te acuerdas de una tarjeta que te vacunabas en los países? Y el Ecuador, por tener fiebre amarilla en los sectores tropicales, especialmente de Esmeraldas y lo demás, a todos nos pedían la vacuna de la fiebre amarilla. Y esto va a ser uno de los que nos acompañen, un cambio diametral en el manejo de este tema. Lucho, estoy conversando con el ex canciller de la República, funcionario internacional en Naciones Unidas, en los grandes centros donde el mundo converge para ponerse de acuerdo, diplomático de enorme fuste, Luis Gallegos Chiriboga. Quiero pasar a última preocupación que tengo. Cuando nos viene una crisis económica que es multivalente, porque es de producción, es de insumos, es de impuestos, es tributaria, es fiscal, es empleísta, es social, la crisis es múltiple. El evento fundamental y irrenunciable que siempre sufre y sufre peligrosamente es el estamento, el escenario financiero. La banca no puede vivir un mundo sin banca. Es absurdo, los comunistas tenían banca y confiaban en la banca occidental. Nosotros hemos tenido banca buena, con excepción de la del feriado bancario. Necesitamos a la banca y a los banqueros porque ahí están nuestros dineros, está la liquidez monetaria del país. A esto tengo que recordarte, Lucho, los famosos corralitos en la Argentina, el feriado bancario ecuatoriano y otros similares. Me preocupa que el escenario financiero del mundo pueda venirnos del momento menos pensado con una gran sorpresa de que está en crisis y que hay una gran cadena de cierres de casas bancarias. Perdona que te lo plantee así, porque son preocupaciones y angustias que siento, Luis. Mira, Marcelo, yo creo que al mismo momento que hablamos de una crisis mundial, hablamos de una crisis financiera mundial. Tú acabas de ver que el presidente Biden, como un esfuerzo fundamental de su gobierno, logró la aprobación de un paquete multibillonario de recursos. Esto es como un balón. Tú expandes o empujas y va a salir por algún lado. O sea, la economía del mundo, el mercado financiero del mundo, está sintiendo los efectos, reacciona. Y el ejemplo nuestro más sensible por el mercado internacional es el petróleo. Nosotros somos un país petrolero, depende de la demanda, de la demanda. Si crece la demanda, sube el precio del petróleo. Si se reduce la demanda, por cualquier circunstancia, rebaja el precio de nuestro petróleo. Y esto es lo que va a ocurrir con los paquetes financieros que están aprobando en todas partes del mundo. O sea, la economía alemana, la economía francesa, la economía inglesa, están buscando el salvataje de sus sectores que han perdido en esta pandemia. Porque hay sectores como el del turismo, el de los servicios, el de restaurantes, el de trabajo, que ha perdido. Habrá otros ganadores, el de tecnología, el trabajo a distancia, este tipo de cosas, la manufactura también. Nosotros hemos vendido más, hemos exportado más productos en la pandemia, de productos no petroleros, que en nuestra historia. Pero esto que tú mencionas,
el impacto sobre el mecanismo financiero tiene que ser manejado a los niveles más sofisticados para justamente no crear una hecatombe económica mundial, en donde todo, no solamente la economía americana europea, la economía china, la economía rusa y todos los demás, vamos a sufrir una implosión. El problema es no causar otra depresión de los 30. Como acaban de escucharme, amigas y amigos, los temas con el embajador Luis Gallegos Chiriboga son inagotables, tan extensos y a la vez fecundos gracias a su experiencia, a su conocimiento, que queda mucho por tocar. Y quiero pedirle al embajador, a Luis Gallegos, que me permita, esta es una tercera entrega de una saga de 3, que me permita una cuarta en los próximos días, porque hemos hablado de crisis financiera, económica, productiva, cultural, en fin, crisis de sistema, crisis sistémica. Quisiera tocar con él de la crisis alimentaria, porque hoy en los Estados Unidos hay pilas kilométricas en los Estados Unidos detrás de una porción de alimentos, para no hablarles del resto del mundo. Entonces, que quede planteado con el embajador Luis Gallegos Chiriboga una próxima entrega para hablar de la crisis alimentaria. Lucho, por favor, si tienes la gentileza de aceptarme. Encantado, Marcelo, es un honor para mí. Yo creo, Marcelo, que nosotros necesitamos ver que el país tenga una visión estratégica en un marco de una concepción multidimensional, una visión multilateral, donde podamos entrar, participar, innovar en temas del multilateralismo que permitan justamente lograr aquello que tú mencionas, enfrentar estos problemas transnacionales mediante un ejercicio del multilateralismo positivo, no de las rivalidades geoestratégicas, sino del interés mundial y el interés de la comunidad y de cada ser humano. No podemos nosotros, individualmente, parroquialmente, con una visión de feudo, solucionar los problemas transnacionales como el cambio climático, como el problema de la seguridad producida por el narcotráfico, por los problemas de una migración constante y creciente, por los problemas de cambio climático, de inseguridad, pero además de incapacidad de generar empleo. Nosotros tenemos que buscar los grandes parámetros de una sociedad más equilibrada, una sociedad menos inequitativa, pero una sociedad que permita a todos buscar un mejor entorno en medio de una dimensión multilateral, en donde tenemos que buscar aquello que es fundamentalmente nuestros intereses como pueblo y la defensa de los intereses de los ecuatorianos. Muchas gracias, Luis. Gracias al embajador Luis Gallegos Chiriboga, ex canciller de la República hasta hace 15 días y un hombre que puede orientar desde su punto de vista, donde quiera que esté, y a cualquier gobierno, de una forma cívica, patriótica y desinteresada. Nos veremos pronto en una cuarta entrega con Luis Gallegos Chiriboga. Gracias, Lucho, y pues que Dios te bendiga.